Buenos días, mi nombre es Mauricio López, soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Filosofía y Letras y pues hoy estamos acá en esta charla sobre Feng Shui. Ya algunas veces en la universidad hemos tenido la experiencia de dictar el taller. Ahora vamos a hacer digámoslo, un resumen, porque van a ser máximo 50 minutos de charla, y vamos a hacer un resumen tratando como de sintetizar lo que es la filosofía y el conocimiento del Feng Shui. Son dos palabras que suenan un poco extrañas porque obviamente esta filosofía es oriental, pero tienen un significado, obviamente, una traducción. Feng Shui significa agua y aire, agua y aire. El agua, como sabemos, es el principio de la vida. Entonces, en Oriente y en todas partes donde haya población, generalmente en las riberas de los ríos y sus cercanías es donde se establece los caseríos, los pueblos, etcétera, pues porque se tiene la posibilidad de vivir y el agua es la que nutre las plantas, nutre los seres humanos, sirve para el aseo. Entonces, los asentamientos de los seres humanos están donde hay agua. Por eso es tan importante este elemento dentro del Feng Shui. Ahora, el Feng Shui es un saber. No podríamos decir que es una ciencia, pero es un saber milenario que viene de Oriente y inspirado en muchísimos saberes, sobre todo en el libro de las mutaciones o el libro de los cambios que conocemos nosotros como el I Ching. El I Ching es un libro de predicciones. En su inicio fue de predicciones, pero luego se ha ido transformando a medida que lo han reescrito algunos orientales de la antigüedad. Recordemos que el libro del I Ching es 2000 años antes de Cristo. O sea, es mucho, 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 mucho más antiguo que la Biblia, ¿no? Entonces hay una condensación de conocimiento y de saberes que han inspirado pues la filosofía oriental de alguna manera. Y ahí también tiene sus raíces el Feng Shui. Entonces, yo quiero hacerles un corto recorrido como de lo que vamos a ver en la charla para que ustedes después, luego entraríamos en detalles en cada uno de los temas. Los orígenes del Feng Shui, los componentes, el Yin y el Yang, que es fundamental, los 5 animales de poder, los 5 elementos, el cuadro Lushu, los trigramas del I Ching, que también son constitutivos de esta filosofía, y las 8 instancias, que es ya como la interpretación concreta y aplicativa que hacen los occidentales o que hacemos los occidentales para aplicar el Feng Shui a nuestros espacios. ¿Cuál es la razón de ser del Feng Shui? La razón de ser es poner nuestros espacios de una manera óptima, equilibrada, donde nos sintamos a gusto y nos sintamos contentos y plenos. No es fácil. Los espacios generalmente están atiborrados de objetos, de muebles, de cosas que posiblemente no son muy necesarias. Entonces es muy bueno hacer una depuración de esos objetos y de esos muebles porque el ser humano necesita un bienestar. El inconsciente nuestro permanentemente está captando mensajes de todo lo que ve a través de los sentidos, de los sonidos, del olfato, de la vista, del tacto, etcétera. Estamos captando todo nuestro entorno. Obviamente es el inconsciente el que está captando todos esos mensajes y el consciente está ocupado en lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces muchas veces uno entra a una oficina y está la persona trabajando en su computador y resulta que al lado izquierdo tiene un armario que está muy bien puesto y afincado en la pared y sabemos desde el consciente que ese armario no se va a caer de ahí, ni nos va a tropezar, ni nos va a porrear. Pero el inconsciente, como está permanentemente vigilante a todos los estímulos, entonces genera cansancio. Entonces a eso en Feng Shui se le llaman flechas amenazantes, porque es algo que está en nuestro entorno, que nos está afectando y que no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno empieza a conocer el Feng Shui, empieza a darse cuenta de cantidad de cosas
que nos afectan en la vida cotidiana y que por no saber, digámoslo, distribuir nuestros espacios de una manera óptima, nos afecta y no estamos bien. Entonces, la idea de un espacio es que estemos muy confortables en él, sea la casa, sea la oficina, sea el negocio propio que tenemos, cualquier espacio debe ser un espacio tranquilo, óptimo y que nos acoja. Hay un libro de una señora que se llama Carol Penolia. Este libro habla de las casas que curan. Y me gusta mucho una recomendación que hace ella de un ejercicio. Ella dice, el lugar donde estamos plenos, a gusto, contentos, ese lugar primigenio es el vientre materno. Mientras estamos en el vientre materno, tenemos la alimentación, tenemos la respiración, tenemos la temperatura ideal, tenemos las condiciones óptimas para vivir. Cuando nacemos, somos arrojados de alguna manera de ese paraíso y salimos, pues nacemos llorando, ¿no? Y toda nuestra vida a lo largo de la existencia es una búsqueda de ese lugar, de ese paraíso de donde fuimos arrojados. Entonces, ella nos propone una terapia muy interesante y es hacer como un conteo regresivo en el tiempo, irnos hacia atrás y recordar en la infancia cuáles eran los lugares donde mejor nos sentíamos, los lugares donde nos sentíamos a gusto, que nos gustaba estar en esos espacios y regresar a ese lugar. Luego de que estemos en ese lugar donde nos sentimos a gusto, que recordamos mucho, que en la infancia íbamos mucho y frecuentábamos, entonces empezar a hacer un análisis de cuáles son las texturas, los colores, la temperatura, los materiales que abundan en ese espacio, cómo era, si había mucha luz, poca luz. De alguna manera, eso va a ser, digámoslo, un recuento de nuestro bienestar. Entonces es importante que ese lugar y ese espacio que visitábamos en la infancia nos arroje todos estos datos para empezar a tenerlos en cuenta en el momento en que vamos a hacer una decoración o una adecuación de nuestros espacios. La casa es una segunda piel o una tercera, digámoslo así. O sea, la piel recubre nuestro organismo, luego el vestido recubre nuestro cuerpo y es muy sensato que si nos está tallando un zapato o tenemos un cinturón apretado, nos sentimos incómodos. Igual sucede con los espacios que habitamos. Los espacios que habitamos están llenos de cosas, obviamente, que necesitamos, que usamos a diario, pero también hay cosas, objetos, muebles, asuntos que tenemos en nuestra casa o en nuestros espacios que nos tallan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el Feng Shui. El Feng Shui nos va a enseñar a sensibilizarnos con esos objetos, esas cosas que nos acompañan en nuestra vida cotidiana y aprender a escuchar cada cosa para tener un espacio óptimo, tranquilo y pleno. Bueno, los orígenes del Feng Shui se remontan hacia los emperadores chinos. Entonces, todo emperador en su imperio tenía unos consejeros de Feng Shui, ¿sí? Y entre ellos había intrigas y había de todo, pero habían unos falsos y unos verdaderos. El Feng Shui ha sido un saber que se ha conservado y que se ha pasado de generación en generación desde la antigüedad hasta los años, o sea, ya el Feng Shui que nosotros usamos y en el que nos inspiramos y del que hemos aprendido y la fuente de donde hemos bebido, son chinos que migraron a Estados Unidos y más o menos en los años 90 en adelante, que estábamos en el momento de la nueva era, empieza a proliferarse todo ese saber, sobre todo en Occidente. En Oriente lo tenían inscrito de alguna manera en toda su historia. Y muchas construcciones en Oriente están inspiradas en el Feng Shui y de hecho uno reconoce esas estructuras. Pero en Occidente nos guiábamos por otro saber arquitectónico, entonces es difícil encontrar, digámoslo, construcciones que estén inspiradas en el Feng Shui. Pero el Feng Shui, de alguna manera, se hace una adaptación a Occidente y
En esa adaptación hay curas. Curas es, si esto está mal en el Feng Shui, que es mi casa, en determinado lugar, siempre el Feng Shui nos va a proponer una solución para que esa falla o esa falencia no nos afecte. Entonces, es una adaptación también, como les digo, del año 1900 más o menos empezó. Hay varios autores que se han, digámoslo, destacado, muchos famosos artistas, empresarios, millonarios han conseguido personas que les asesoren en sus casas con el Feng Shui y dan testimonio de que da resultado, ¿cierto? Entonces, es ahí pues también donde podríamos decir que es un saber y un conocimiento efectivo, ¿sí? Que se puede hacer efectivo en nuestra casa. Bueno, los componentes principales, o sea, empezaríamos con el símbolo del yin y el yang, que es un símbolo demasiado conocido por todos, pero que algunas veces pues no sabemos ni hemos indagado de dónde procede esa simbología. Entonces, el símbolo del yin y el yang es un círculo, perdón, yo lo hago más alto para que lo podamos observar. Es un círculo donde cohabitan, separado por una S al revés, donde cohabitan dos fuerzas opuestas, pero que en realidad no están opuestas, como pensaríamos. O sea, si cohabitan es porque no están opuestas, sino que saben convivir juntas. Esa es la clave, digámoslo, del I Ching, perdón, del yin y el yang. Yin, yang, pongámoslo acá. Yang. Entonces, son dos fuerzas opuestas que cohabitan en un espacio Entonces recordemos que una parte es oscura y la otra es clara. La parte oscura correspondería al yin. La parte clara, blanca, correspondería al yang. Siempre vamos a darnos cuenta que hay un círculo dentro de la parte oscura, hay un círculo blanco. Y dentro de la parte blanca hay un círculo negro. El significado de esto es que el yin está preñado de yang y el yang está preñado de yin. Cuando el uno está en su plenitud, el otro, este es el yin, está en su plenitud, el yang está decreciendo, o sea, está en su mínima expresión. Entonces aquí se ubican, por ejemplo, el día y la noche, las 4 estaciones, todos los procesos humanos, de alguna manera, estarían inscritos y entendidos desde esta filosofía. Por ejemplo, la noche, entonces pongamos 6 de la tarde, a las 6 de la tarde empieza a oscurecerse, ¿sí? Y vamos a avanzar, perdón, acá, a 6 de la tarde empieza a oscurecerse. Entonces, va avanzando la noche a su máxima plenitud. Pongamos que a las 12 de la noche, la hora meridiana, a las 12 meridiano de la noche, tendríamos la máxima expresión del yin. Luego ya comienza a decrecer para venir a empezar a surgir el yang, ¿sí? Entonces aquí ya cuando empieza a amanecer, pongámosle 6 de la mañana o 5 de la mañana, empieza la energía yang y empieza a crecer, crecer, crecer hasta las 12 del día, que sería la máxima expresión de la energía yang. Eso es un ejemplo con lo que es el proceso del día y la noche. O sea, ninguno de los dos se aparta, coexisten y el uno le da paso y espacio al otro para que se manifieste. Igual sucede con las 4 estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, y vuelve y empieza el proceso. Y con todos los procesos, entonces, este fundamento de la filosofía oriental lo tienen
muy, digámoslo, asumido, asimilado, y es el punto de partida de todo lo que es la medicina alternativa. Entonces hay enfermedades que son yin y hay enfermedades que son yang. Una persona que tiene fiebre, que tiene calor en la cara, que está sudoroso, que tiene palpitaciones, que está excitado, sobresaltado, podría tener una enfermedad que se clasificaría en el yang. Pero una persona que tiene frío, sueño, está deprimida, tiene desaliento, pues entonces estaríamos de una enfermedad que estaría clasificada dentro de lo yin, ¿sí? Entonces, desde ahí los bioenergéticos empiezan a hacer como todas unas, digámoslo, valoraciones de las enfermedades y las ubican ahí, y desde ahí también encontraríamos la solución, porque los alimentos también estarían, digámoslo, clasificados dentro de esta filosofía. Se encontrarían, hay alimentos que son yin y alimentos que son yang. Por ejemplo, la canela es un alimento yang, el café es un alimento yang, pero hay alimentos que son yin, ¿sí? Bueno, ese es uno de los fundamentos del Feng Shui y es importante tenerlo en cuenta a la hora que vamos a decorar y a, digámoslo, adecuar nuestros espacios. En las casas, por ejemplo, en las casas hay, esto representaría, digámoslo, la totalidad de la casa. Entonces, hay instancias de la casa, como son, por ejemplo, las habitaciones, que son los lugares para descansar, para dormir, para estar tranquilos. Esos lugares deben de tener, la primacía en esos espacios debe ser una energía yin. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dormir, pues no necesito luz, entonces necesito un lugar en penumbra. Necesito tibieza, unas cobijas tibias, cálidas, acogedoras. Necesito, o sea, no necesito muchos colores, no necesito ruido. Entonces, esos espacios estarían clasificados dentro de la energía yin. Y la energía yang, si yo necesito, por ejemplo, estudiar, entonces para estudiar necesito inspirarme, crear, luz, energía, color, vitalidad, ¿cierto? Entonces, eso sería una energía yang. Ya, entonces, los espacios de la casa también estarían clasificados ahí. En la cocina tenemos una energía yang, porque hay fuego, agua, se crea porque lo que uno hace al cocinar y al preparar los alimentos es una creación, digámoslo, casi artística. Entonces, ahí necesitamos una energía de inspiración, yang. El comedor también es yang, pero especialmente los dormitorios deben de tener una energía yin. Bueno, ahí dejemos como, ese es un primer acercamiento al yin y yang, el tema es bastante extenso, pero como para ir sabiendo por qué se asume, digámoslo, ese saber dentro del Feng Shui. Bueno, los puntos cardinales son fundamentales. Si yo tengo atrás el norte, si uno encuentra el norte y le da la espalda, siempre al frente va a tener el sur. Siempre enfrente vamos a tener el sur, al lado derecho el oriente y al lado izquierdo el occidente. Entonces, los orientales se han inspirado muchísimo en esto, pero sobre todo en China, pero al hacer la conversión a nuestro hemisferio y de sur, ¿cierto? Entonces se trastocan esos puntos cardinales. Por eso, en la escuela de Feng Shui, digámoslo, occidentales, se ha adoptado un sistema nuevo que se llama el de las 8 instancias. Entonces hay una instancia, o sea, se obvia de alguna manera los puntos cardinales, pero se asume un componente del Feng Shui que se llama el cuadro Lu Su. El cuadro Lu Su, el origen es netamente pues oriental. Está clasificado dentro de los cuadros llamados cuadros mágicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la historia de este cuadro Lu Su? Resulta que en un imperio, en uno de los imperios, había una crisis económica muy fuerte. Entonces, uno de los consejeros del emperador, muy preocupado, se va a las orillas del río Amarillo, en China, y emerge de las aguas una tortuga,
pero esa tortuga era particular porque tenía una cabecita que parecía como de dragón. Y resulta que en su caparazón, esta sea la caparazón de la tortuga, tenía una división semejante a este cuadro. Y en esa división, ese personaje encuentra unos números. Entonces, se encuentra que los números pares están a los lados. 4, 2, 8 y 6. Los 4 números pares están en los 4 extremos del cuadro. Y en el centro tendríamos una cruz con los números impares, de esta manera. Pero no es solamente eso, que parece pues tan simple, ¿no? Resulta que al sumar cada uno de estos 3 números en cualquier dirección nos va a dar 15. 8 y 1, 9 y 5, 15. 3 y 5, 8 y 7, 15. 4 y 9, 13 y 2, 15, etc. 9 y 5, 14 y 1, 15. Y también en esta misma dirección. 4 y 5, 9 y 6, 15. 8 y 5, 13 y 2, 15. Entonces, en todas las direcciones que sume esos números me van a dar 15. Resulta que ese señor que se encontró esa tortuguita, encontró, digámoslo, un presagio de buena suerte ahí. Entonces, digámoslo, los números están incluidos en el Feng Shui, inspirados en este cuadro que se llama el cuadro Lu Shu. Este es el nombre del señor que encontró la tortuga, Lu Shu. Bueno, ya inspirados en este cuadro, ahí surgen ya los Feng Shuistas, empiezan a hacer toda una, digámoslo, una estructura guía para nuestros espacios. Entonces, aparece, digámoslo, un cuadro que se llama el Pacua. Lo transforman en el Pacua. Pacua. Que es las instancias. Resulta que los seres humanos, pues tenemos todos como unas constantes que son importantes en nuestra vida. Una de ellas es el amor, otra de ellas es la prosperidad, otra de ellas es la fama, otra de ellas es los benefactores, otra es la salud, otra es la fama y el conocimiento. 8. Bueno, en esas 8 instancias dividimos todos los espacios que habitamos. Entonces, de tal manera que esto viene a convertirse, digámoslo, en un octágono. En una figura octágona que sería el resultado de este cuadro, que es el cuadro Lu Shu, pasa a ser el Pacua. Entonces, aquí ya a cada uno se le asigna una instancia, digámoslo, de la vida de los seres humanos, que para todos es importante, fuere cual fuere su condición. Entonces, esta es la zona del amor y las relaciones. Relaciones. Entonces, no necesariamente relaciones afectivas de amor, sino pues románticas, sino relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. O sea, todos los vínculos estarían de alguna manera incentivados en esta zona. Esta zona sería el lugar de la fama o el reconocimiento. Entonces aquí, como para llevarlo a un plano más aplicativo, por ejemplo, cuando uno entra, a mí me tocó ver mucho en Estados Unidos, cuando uno entra a bancos o a negocios que tienen el Feng Shui aplicado, uno ve que acá al fondo del negocio, al fondo del local, está el nombre grande de la empresa, ¿cierto? El logo de la empresa, el logo que caracteriza a la empresa, porque está ubicado en el lugar de la fama. Generalmente en los almacenes que tienen aplicado el Feng Shui o los puntos de venta, la caja siempre está entrando a mano derecha.
porque ese es el lugar de los benefactores. Benefactores. ¿Quiénes son benefactores? Todos los que me compran. Si yo tengo un negocio, todo el que me compra está beneficiándome de alguna manera, entonces es un benefactor. Igual en las casas, o si yo soy un estudiante, si estudio y alguien me da una beca, pues esa persona o me ayuda para estudiar, esa persona es un benefactor. Igual también los familiares, o sea, todas esas personas ancestrales que nos han ayudado, cuidado de alguna manera, entrarían en este plano y todos los seres humanos tendríamos, digámoslo, estos benefactores. Bueno, acá tenemos la zona, esta es la zona del dinero. Dinero. Y todo lo que son bienes materiales, entonces títulos de poder, negocios, etcétera, esta zona tiene una vibración especial para el dinero. Acá tenemos el conocimiento. Conocimiento, ¿cierto? El conocimiento o el saber o el aprendizaje o todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento de alguna manera académico. Entonces, estaría en esta zona, o sea, al lado, siempre me había faltado decirles esto, la entrada a nuestra casa o a nuestro negocio o a nuestro espacio siempre va a estar dada por uno de estas tres instancias, o el 8, o el 1, o el 6. O sea, por la instancia de los benefactores, por la instancia del conocimiento o por la instancia de la profesión. Sea cual fuere la profesión. Entonces, en la zona 1 es la zona de la profesión, la zona 8 es la zona del conocimiento y la zona 6 es la zona de los benefactores. Entonces, por cualquiera de esas tres instancias estaríamos ingresando a nuestra casa, o a nuestro apartamento, o a nuestra oficina, o a nuestro negocio. Ahorita más adelante vamos a ver que el Feng Shui también se le podría aplicar a una mesa de trabajo, o sea, no solamente lo aplicamos a una casa o a una residencia, también lo podemos aplicar a una zona de trabajo. Y quisiera mostrarles como unos planos que uno va haciendo, unos planos que uno hace de la casa y luego a ese plano de la casa, ojalá teniendo las medidas muy exactas, pues superpone este cuadro de las ocho instancias. Entonces se da cuenta en qué lugar de la casa queda cada una de las instancias. Entonces, por ejemplo, perdón, que me faltan acá unas instancias, entonces acá está la salud, la parte 3, y acá tenemos a los hijos, en la parte 7. Entonces ahí tenemos las 8 instancias repartidas. En el 5 no hay nada, o sea, recuerden que son 9 números, solo 8 instancias estarían de alguna manera representadas. El 5 es como el lugar del equilibrio. Entonces no tiene, digamos, una asignación como tal. Bueno, entonces esto sería a grosso modo y de una manera rápida un cuadro que se llama el cuadro Pacua, donde están las 8 instancias de los seres humanos a nivel general y que este cuadro se aplicaría a nuestros espacios para empezar a darle ya, digámoslo, cabida a lo que debe de colocarse en cada uno de esos espacios, que es el paso siguiente que vamos a dar. Entonces, quiero que queden claras las 8 instancias, profesión por donde entramos, o podría ser por los benefactores, o podría ser por el conocimiento. Luego tenemos al lado derecho los hijos y el amor. Luego, al lado izquierdo tenemos el dinero y la salud. Y al fondo siempre vamos a tener la fama. Bueno, ya conocidas las 8 instancias, hay otro punto importante dentro del Feng Shui que es demasiado importante, que incluso la medicina alternativa también lo ha asimilado y que es el fundamento mismo de la medicina alternativa y de los bioenergéticos, y es los 5 elementos. Los 5 elementos son supremamente importantes porque los 5 elementos son el origen y la composición de todo lo que existe, ¿sí?
todo, esos 5 elementos están contenidos en todo, en una piedra, en la madera, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestras casas, en la naturaleza. Están siempre estos 5 elementos y vamos a mirar cuál es la selección que ellos hacen. Cuando uno va a un lugar, a un paisaje campestre donde hay agua, donde hay árboles, donde hay piedras, donde hay naturaleza, pues nos sentimos a gusto y en armonía, porque de alguna manera la vida misma genera esa armonía. Entonces esa armonía es la que los orientales de alguna manera quieren reproducir en los espacios. Esa armonía, como coexisten y cohabitan y se ayudan los 5 elementos en la naturaleza. Entonces eso podemos hacerlo también en nuestros espacios. Bueno, entonces para ir ahí, les voy a decir primero cuáles son los 5 elementos. Voy a voltear el tablero para enumerarlos, porque luego enseguida volveríamos a este cuadro que se llama el cuadro luz. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos? Uno de ellos es el fuego. El fuego. El segundo sería la madera. Fuego, madera, tierra, metal y agua. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los orientales hacen esta selección de estos 5 elementos como constitutivos de todo lo que existe y los cuales deben de armonizar en nuestros espacios y obviamente pues en toda la naturaleza, pero principalmente el tema que nos ocupa, que es el Feng Shui, en nuestros espacios. Entonces a esos elementos se les asigna, digámoslo, una figura geométrica que los represente. Entonces, donde hay estas figuras geométricas, tendríamos de alguna manera representado el elemento. Entonces el fuego está relacionado con la figura geométrica triángulo. La madera estaría relacionada con el rectángulo. La tierra estaría relacionada con el cuadrado, el metal con la circunferencia y el agua con las líneas ondeantes. Entonces ahí tenemos un gráfico que nos representaría la energía que caracteriza cada elemento, ¿cierto? El fuego asciende siempre, el fuego asciende hacia arriba. Nunca el fuego, no hemos visto una llamarada que vaya hacia abajo, el fuego asciende, entonces ahí tenemos el triángulo. La madera es expansiva y la representan, tiene una energía expansiva y la representan con el rectángulo. La tierra es una energía que da arraigo, da estabilidad, entonces la representan con el cuadrado. El metal, ellos dicen que es una energía centrífuga, centrípeta más bien, que va hacia adentro, es una condensación interna, entonces la representan con el círculo. Y el agua que fluye y de alguna manera va hacia abajo, entonces la representan con las líneas ondulantes. También a estos 5 elementos pues se les asigna un color o se les caracteriza con colores, ¿cierto? Entonces tenemos que el fuego sería el rojo y los naranjas. El fuego lo representaríamos en nuestros espacios con el rojo y los naranjas. La madera con todas las tonalidades de verde. Cualquiera que sea la tonalidad de verde, nos estaría representando el elemento madera. La tierra, todos los ocres, todos los amarillos ocres, cafés, entonces marrones, pongámosle así, marrones y ocres. Y ocres. Estarían representando la energía tierra, perdón. La energía metal estaría el blanco.
El blanco, los grises, los dorados y los plateados. Grises, las gamas de los grises. Plateados y dorados. Y el agua, obvio, la representa el color azul, toda la gama de azules, azul agua marina, azul magenta, azul mediterráneo, todos los azules, junto con el negro, junto con el negro. Entonces, siempre que tengamos, digámoslo, queramos representar estos elementos en nuestros espacios, nos vamos a remitir a los colores o a las formas. Ahora, ellos dicen que hay un ciclo constructivo, hay un ciclo controlador y hay un ciclo deconstructivo, o sea, mortífero, entre estos elementos. Voy a tratar de simplificárselos acá. Entonces, es normal que el agua apague el fuego. Entonces vamos a hablar del ciclo deconstructivo, o sea, o mortífero. El agua apaga el fuego. El fuego funde el metal. O sea, para poder hacer piezas de joyería, para hacer herramientas, hay que poner el fuego al metal para volverlo líquido. Entonces el fuego funde el metal. El metal corta la madera, ¿sí? La madera absorbe el nutriente de la tierra, o sea, de alguna manera debilita la tierra. Ese sería uno de los ciclos, digámoslo, no muy constructivo y no conveniente tenerlo en nuestros espacios. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, una chimenea, que es el elemento fuego, y encima de la chimenea poner una pecera, porque de alguna manera estoy generando como un choque energético, porque hay dos elementos que están juntos que no deben de ir juntos. Ahora, el ciclo constructivo, así a grosso modo, sería: el agua nutre, el agua nutre la tierra y la tierra nutre la madera. La madera alimenta el fuego. La madera es la combustión para el fuego. Y dentro del fuego, al convertirse, al apagarse, queda una ceniza. Esa ceniza, digámoslo nuevamente, es tierra, pero en esa tierra, en las profundidades de la tierra, no sé por qué los orientales le hacen esta conversión, en las profundidades de la tierra surgen los metales, y es real, las minas, ¿cierto? Muy adentro donde hay fuego, entonces surge el metal, y del metal surge el agua. Esa es la asociación o el ciclo constructivo que ellos hacen. Entonces, a cada instancia de la casa también le asignan un elemento. Entonces, quiero pasar a esa parte donde a cada instancia de la casa, como habíamos hablado ahora, se le asigna un elemento. Entonces, siempre en la zona 1, tenemos el agua. O sea, siempre acá vamos a tener el agua. Y en la zona 9 vamos a tener el fuego. Ahora, en la zona 3 tenemos madera. A ver, son 8 instancias. Como son 5 elementos, vamos a repartir, o no es a mi gusto, sino que esos 5 elementos de alguna manera ya los han asignado los orientales y los fenchuistas a cada una de estas instancias. Entonces, los 5 elementos los reparten en las 8 instancias. O sea que hay elementos que se repiten. Por ejemplo, la madera se repite y la tierra se repite. Entonces, aquí en la instancia 8, que es el conocimiento, tenemos tierra, elemento tierra. Pero ese elemento tierra se repite en la instancia del centro, que es en la 5. Y se repite en la instancia 2, nuevamente. Tierra. Ahora tenemos agua solo una vez, fuego solo una vez,
madera una vez, madera nuevamente en esta instancia número 4, y aquí tenemos metal en la 7 y luego en la 6 nuevamente metal. Están repartidos los 5 en las 8 instancias. Entonces, a la hora de decorar y de armonizar un espacio, es importante tener en cuenta que los elementos que vayamos a tener en la decoración tengan un toque, o sea, que los objetos, más bien, perdón, los objetos que vamos a tener en cuenta en nuestra decoración tengan una remisión o una conexión con cada uno de esos elementos. Ahí sería como un conocimiento básico del Feng Shui. En cada una de las instancias hay un elemento dominante y ese elemento dominante es importante que se enfatice para que podamos tener un, digámoslo, un ciclo armonioso en nuestros espacios. Bueno, es importante destacar acá también, en la parte del agua, el agua tiene una energía yin, ¿sí? Entonces recordemos que aquí vamos a hacer nuevamente el yin y el yang. Entonces es una S al revés. Entonces es una S al revés que va así. Entonces, el agua sería de energía yin. Toda esta zona sería yin y esta zona de allá, donde está el fuego en su mayor expresión, sería yang. Entonces, ahí tenemos de alguna manera una correlación entre los 5 elementos, los números y el yin y el yang, ¿cierto? Bueno, también hay otro saber milenario que fue incluido en digámoslo, en este cuadro Pacua, que es como la condensación de todo el saber oriental. Entonces, faltan los 5 animales, que son 5 animales de poder, y también se los voy a contar. Entonces, el primero es el ave fénix. Ave fénix. Ustedes saben que el ave fénix tiene su mito, que es el ave que surge de sus propias cenizas, que resucita, emerge del fuego, muere y luego emerge de sus propias cenizas. El agua está representada con la tortuga negra. Acá a este lado tendríamos el dragón verde, y acá tendríamos el tigre blanco. Tigre blanco, y al centro teníamos la serpiente amarilla. Entonces ahí tenemos 5 animales, que serían ave fénix, relacionada netamente con el fuego, el agua, que está relacionada con la tortuga, el tigre, que está relacionado con el elemento metal, y el dragón, que está relacionado con el elemento madera. Al centro tenemos la serpiente amarilla, que de alguna manera estos 4 animales que hay alrededor estarían vigilantes, protegiendo esa serpiente, o de alguna manera también nuestra casa o nuestra instancia. El dragón tiene una energía yin y el tigre tiene una energía yang. El dragón es la sabiduría, el conocimiento, la asertividad. Y el tigre es una energía yang, entonces es fuerza, es de alguna manera violencia, hay una fuerza sin control. Entonces en nuestros espacios es importante que coexistan estas dos fuerzas, porque de nada me sirve tener mucho conocimiento si no tengo fuerza, pero tampoco de nada me sirve si tengo mucha fuerza y no tengo la asesoría del conocimiento. Entonces es importante que cohabiten para que nos puedan de alguna manera generar un bienestar en nuestros espacios. Bueno, ya ahí nos quedaría, habrían otros, digámoslo, aditamentos importantes a tener en cuenta en el Feng Shui, que uno de ellos sería la limpieza y el orden. Es importante que nuestros espacios estén supremamente limpios, y hay una de las reglas de oro que dice, como es adentro, o sea, como estoy yo dentro, en mi psicología, en mi estado de ánimo, en mi psiquis, es afuera. Entonces, lo ideal es que haya una correlación entre mi estado de ánimo y el espacio que habito. Entonces, es importante que haya, digámoslo, esa correlación. Y esa correlación yo mismo la voy creando en la medida en que tengo mi espacio ordenado,
como decía San Agustín de Hipona, cuida del orden porque el orden cuidará de ti. Si yo tengo mi espacio ordenado, pues de alguna manera me puedo movilizar cómoda y sanamente en él, porque los espacios atiborrados de cosas, desordenados, donde hay desequilibrio, tienden a enfermarme. Es importante que haya un lugar para cada cosa y que cada cosa ocupe su lugar. Un ejemplo, se va la luz y yo necesito buscar una linterna. Pues si sé dónde la tengo, voy y la encuentro. Pero si no sé dónde la tengo, posiblemente me tenga que quedar a oscuras. Hay personas que les pasa, cuando van a salir de la casa de carrera, de afán, van a buscar la llave del carro, no la encuentran. No se les va 5 o 10 minutos buscando la llave porque no la encuentran. Entonces, las llaves deben de tener un puesto. Todo lo que nos acompaña, los objetos, todo debe tener un espacio asignado y respetado. Ahora, los objetos que nos acompañan deben de ser objetos que sean significativos para nosotros. No es de que yo compré esto o aquello y no tiene ningún significado. Es importante que estos objetos tengan un significado para nosotros, porque todo lo que nos acompaña en nuestra casa, digámoslo, de alguna manera está hablándonos permanentemente. Entonces, si yo tengo objetos que no son significativos, por ejemplo, un cuadro de una imagen triste, pues, ¿qué me está leyendo el inconsciente permanentemente que vea esa imagen? Tristeza. Entonces, yo necesito, digámoslo, rodearme de alegría. Son importantes las plantas, los espejos son también muy sanos, sabiéndolos ubicar en el Feng Shui, las plantas, los espejos, los acuarios, las lámparas son supremamente importantes. Bueno, entonces ya quedaría en entredicho pues muchas otras cosas que tendríamos que entrar a profundizar, pero por ahora eso es como un, digámoslo, un abrebocas de lo que es el Feng Shui. Espero que les guste, que les haya gustado la charla, es apenas un acercamiento. De todas maneras, podríamos más adelante pues volver a hablar y ahí está mi correo electrónico por si de pronto quieren alguna asesoría o algo. maurolopez175@hotmail.com. De todas maneras, muchas gracias por la asistencia a la conferencia y que pasen un feliz resto de día. Muchas gracias.